Dios les bendiga. Que el Espíritu Santo del Señor esté con todos y cada uno de nosotros. En esta hora vamos a hablar del mensaje de esto es justificación por la fe, el cual se encuentra en el capítulo número 15 del libro Fe y Obras, escrito por Elena G. de White. Dice en la introducción, en el capítulo 5 de Romanos, en los versículos 1 al 3, y leo lo siguiente. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y podemos continuar con el versículo 4. Y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y en el versículo 5 nos indica, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha dado. O en otras palabras, que nos es dado. Así que entramos de lleno en este capítulo número 15 del libro Fe y Obras, que lleva como título Esto es justificación por la fe, que es parte del manuscrito 21 de 1891, escrito el 27 de febrero de 1891. Y nos dice que cuando el pecador penitente, contrito delante de Dios, comprende el sacrificio que Cristo hizo en su favor y acepta este sacrificio como su única esperanza en esta vida y en la vida futura, sus pecados son perdonados. Esto es justificación por la fe. ¿Qué es justificación por la fe? Cuando el pecador, ¿qué es un pecador? Es un transgresor de la ley de Dios, penitente, contrito delante de Dios, humillado delante de Dios. ¿Qué hace? Comprende el sacrificio que hizo Cristo en su favor y acepta este sacrificio como su única esperanza en esta vida y en la vida futura. ¿Cuál es el sacrificio que Cristo hizo? Dejó el cielo y vino aquí a sufrir, a ser abatido, a ser asesinado, fue crucificado. Lo mismo que predijo el profeta Isaías en el capítulo 53, lo pueden leer. Eso hace que creamos que nuestros pecados son perdonados, la transgresión de la ley. Esto es justificación por la fe. Cada alma creyente debe conformar enteramente su voluntad a la voluntad de Dios. En la oración del Padre Nuestro, que la podemos buscar en el libro de Mateo, en el capítulo 6, dice en el versículo 10, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Como se vive en el cielo, que sea aquí en la tierra. No como se vive en la tierra, que sea en el cielo. Hay una gran diferencia, no es lo mismo. Así que dice que cada alma creyente debe conformar enteramente su voluntad a la voluntad de Dios y mantenerse en un estado de arrepentimiento y contrición. Debe mantenerse en ese estado de arrepentimiento y contrición, porque dice el apóstol Juan en Primera de Juan capítulo 2 versículo 1, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Si hay algún pecado, entonces acudimos a Cristo, nuestro abogado, nuestro intercesor, ¿verdad?, ante el Padre.
Y hay que mantenerse en ese estado de arrepentimiento y contrición, un arrepentimiento verdadero, ejerciendo fe en los méritos expiatorios del Redentor, en ese único sacrificio de Cristo, que hizo Cristo. No lo hizo nadie más, no lo hizo María, no lo ha hecho ningún sacerdote, ningún pastor, nadie en lo absoluto. No lo hizo Pablo, no lo hizo Pedro, no lo hizo Juan, solo lo hizo Cristo. No lo hizo Noé, no lo hizo Abraham, solo lo hizo Cristo. Y avanzando de fortaleza en fortaleza, de gloria en gloria. O sea, ir avanzando espiritualmente, hablando, mejorando y no dando pasos hacia atrás. El perdón, número 1, y la justificación, número 2, son una y la misma cosa. Así que el perdón y la justificación, ¿verdad? Justificación por la fe es una misma cosa. Mediante la fe. ¿Mediante qué? Mediante la fe. ¿Qué nos dice la palabra sobre la fe? En Hebreos 11:1. Es pues la fe, la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de lo que no se ve. Habiendo descrito lo que es la fe, en Hebreos 11:1 dice que mediante la fe el creyente pasa de la posición de un rebelde, un hijo del pecado y de Satanás, a la posición de un leal súbdito de Jesucristo, no en virtud de una bondad inherente, sino porque Cristo lo recibe como hijo suyo por adopción. Así que mediante la fe el creyente pasa de la posición de un rebelde. ¿Qué es un rebelde? Un rebelde es un hijo del pecado. Está en pecado, está en transgresión de la ley de Dios, no la ley del hombre, la ley de Dios y de Satanás. Eso es un rebelde que está en rebeldía contra Dios. Y entonces mediante la fe el creyente pasa de esa condición a la posición de un leal súbdito de Jesucristo. ¿Verdad? Porque Cristo lo recibe como hijo suyo por adopción. Fíjense que Cristo es nuestro hermano mayor, pero nos recibe como hijo. A la misma vez, está escrito en Juan 10:30, yo y el Padre somos uno. El pecador recibe el perdón de sus pecados. Y recuerden que este tema el título es, ¿qué es la justificación por la fe? El pecador recibe el perdón de sus pecados porque estos pecados son cargados por su sustituto y garante, por Cristo Jesús. En el libro de Isaías, en el capítulo 53, nos dice en el versículo 4, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado y por herido de Dios y abatido. Él cargó con nuestras enfermedades. Y dice el versículo 5, mas él herido fue por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Se fijan? El Señor le dice a su Padre Celestial, este es mi hijo. Fíjense lo que le dice Cristo, este es mi hijo. Suspendo la sentencia de condenación de muerte que pesa sobre él, dándole mi póliza de seguro de vida, vida eterna, en virtud de que yo he tomado su lugar y he sufrido por sus pecados. Amén. Así que este es el mensaje. Solo somos salvos por el Señor Jesucristo. Alabado y glorificado su nombre. Amén.